cuando en la Biblia se dice nadie es profeta en su tierra, lo que más quiere decir es que no te das cuenta de lo que sucede, porque te empiezas a encasillar, ¿no? Como que los movimientos en el lugar de nacimiento crean una especie de estructura, y el que quiere escribir o el que quiere hacer algo tiene que salir de la estructura, ¿no? Entonces lo que te permite la migración es mirarte desde otros ángulos, y eso es muy rico para el arte. Bueno, ya no hablo más. Bien, entonces ahora le toca el turno a Rodrigo, ¿no? Que, como ya dije, la misma pregunta, o sea, La pregunta era relación entre migración y literatura. Sí, Bueno, yo creo que mi historia es tal vez un poco diferente a la de Julia. Yo tuve que ver con la literatura desde que tengo memoria. Escribí siempre, pero tenía una idea muy diferente a la que tengo hoy en día de qué significa ser escritor. Y yo diría que me hice escritor acá. Siempre estaba pensando, en algún momento me voy a tomar el tiempo de hacer un producto literario. Y lo que me importa es ver qué me pasa a mí con eso. Y yo lo hice recién aquí en Alemania. Y tenía, creo que tardó tanto tiempo porque estaba muy asustado. Tenía mucho miedo de las posibles respuestas. Que pensaba que podía ser, me salen malas palabras, pero que podía ser algo extremadamente malo, y eso de alguna manera hubiera sido una buena respuesta porque hubiera disipado muchas dudas. Podía ser algo excelente, lo cual hubiera sido una muy buena respuesta. Lo que me daba miedo es que fuera algo que no me convenciera para nada, porque yo tenía muchas ansias, quería poner mucha energía, y mi pregunta era, ¿qué hago si es algo que no me convence? Si tengo la sensación de que no puedo producir algo interesante en este rubro. No tenía una respuesta, pero lo hice, y hay un libro que no está publicado, al cual quiero mucho. Veremos si sale algún día, y ese fue el primer producto. Y a partir de ahí no paré. Me acuerdo que cuando estaba terminando de escribir, empecé a escribir el segundo libro, porque no quería parar. Estaba como en una ansia así de no querer parar ese tren. Lo que sí me doy cuenta también es que si bien escribía cosas muy cortas durante toda mi estancia en Argentina, yo de Argentina vine para acá, el tema de la migración es muy importante en todo lo que escribo, en el sentido de que intento escribir, o solamente puedo escribir, las cosas que están alrededor mío. Aunque he escrito una sátira del siglo XIII, un policial, bueno, el policial era un intento de eso, un policial donde matan argentinos aquí. Este primer libro que les contaba es un libro medio, me da un poco vergüenza decirlo, y es vergonzoso, un libro medio kafkiano, de niños con síndrome de Asperger en el levantamiento español antes de la guerra civil. Son todas las historias que intento contar tienen que ver con estar en un lugar otro. De una manera o de otra siempre hay un otro lugar. Y yo creo que porque a la hora de plantearme cómo puedo representar de la manera más fidedigna posible a otra persona, siempre, por lo menos los personajes principales, están en otro lugar. Tienen ese tipo de experiencia que yo puedo retratar, creo yo, de la mejor manera posible. Así que diría que el tema de la migración está en todo lo que escribo desde que estoy en Alemania. Se ve en ese otro lugar. Eso diría. Bien, gracias. ¿Y cuál es tu caso, Fernando? Porque tú eres relativamente nuevo en Europa, pero quisiéramos saber tu experiencia como migrante. Jovencito. Bueno, yo creo que yo soy un habitante de puertos, y los puertos siempre son cosmopolitas. Julia ha hablado de Chopin, donde con los libros de ella, ¿no? Ese libro
famoso que a mí me gusta, Retrato de Familia, ¿no? Y el libro de Isaac Goldenberg, La vida a plazo de Jacobo Lerner, nos enteramos de un mundo que hay, un cosmos que hay en Chepén, ¿no? Poblado de extranjeros, asiáticos, judíos, ¿no? Alemanes. Ese cosmos, el chiquito en Chepén, se replicaba por 100 o por 1000 veces en Chimbote en la época que yo nací. Yo nací en un puerto, el segundo puerto más importante del Perú, en la época conocida como el boom de la pesca. Entonces, a ese lugar llegaba gente de todo el mundo. Estamos hablando de asiáticos, de africanos y de europeos de distintas partes de Europa, y ya de los peruanos de las distintas etnias que están en el Perú. Entonces, para darte una idea, en Chimbote hay una gran colonia china, el Wayoi, ¿no? Y también hay una gran colonia japonesa. Hay que tener en cuenta que en la Segunda Guerra Mundial el Perú se alió con Estados Unidos y deportó una gran cantidad de japoneses. Después de Lima, Chimbote fue el lugar de donde deportaron más japoneses en el Perú, que es una etapa negra en la historia del Perú, vergonzosa. Pero también había colonias de españoles, de yugoslavos, de franceses, de ingleses, y judíos, árabes y palestinos. Todos estaban ahí, ¿no? En la casa de mi abuela, en el barrio, en la cuadra de mi abuela, nosotros estábamos acá, en el centro. A la izquierda estaba Le Petit, que era francés, había trabajado en la siderúrgica y tenía una farmacia. Al frente estaba Mackenzie, que era norteamericano y tenía un torno. A la espalda estaban los yugoslavos, que tenían cerca del mar. Y así estaban los chinos, los japoneses, todos mezclados ahí. Y los árabes que venían, vendían y después se iban quedando, todos mezclados. Entonces, eso a mí desde chico me dio una idea de vivir en un mundo cosmopolita y multiétnico, ¿no? Entonces, de un tipo distinto de identidad, no una identidad homogénea, sino una identidad heterogénea, ¿no? Que camina hacia adelante a pesar de que los individuos que componen la comunidad sean distintos, diversos, ¿no? Eso a mí me dio esa impresión desde niño. Pero después, cuando yo empecé ya a familiarizarme con los libros, ¿no? Uno de los primeros libros, por ejemplo, que yo leí fue El Decir Alegría a la Serpiente de Oro. Y es un libro, ¿no? Del forasterismo, ¿no? De cómo los colonos salen de la sierra y van a poblar la vertiente oriental de la selva del lado del Marañón. Entonces tú, aparte de ver una naturaleza, un paisaje hermoso y también abrupto y de distintos niveles, también ves una geografía humana, como en cada escalón que va descendiendo de los Andes hasta la selva baja, ves una identidad, un tipo humano distinto en cada nivel. Entonces tú te haces la idea de que vives no en un país, sino en varios países, no, que forma parte no de una nación, sino de varias naciones. Y después, obligado pues para una persona que ha nacido en Chimbote, es leer el libro El zorro de arriba y el zorro de abajo de Arguedas. Y es un libro de la gran migración del Perú, de cómo Arguedas decía se desgalgaba. Las galgas son esas piedras, esos taludes que se caen de los cerros, cómo se desgalgaban los serranos a la costa, llegaban y ahí vivían, se asentaban en Chimbote. En ningún libro de Arguedas vemos, por ejemplo, extranjeros ni personas nacidas en la selva, excepto en El zorro de arriba y El zorro de abajo. Es un libro donde hay ya pobladores selváticos y donde hay ya extranjeros. Están ahí, están en Chimbote. Es imposible no verlos.
Entonces, ahí están como personajes en la literatura de Arguedas. Pero no solamente este libro, todos los libros de Arguedas, desde el primer libro de cuentos Agua, es un libro sobre el forastero, es una obra sobre el forasterismo, de una gente que llega a un sitio y tiene que empezar de nuevo, o no se encuentra, ¿no?, en el lugar donde está siempre como desarraigado, ¿no? El niño Ernesto del cuento de Agua es un niño que, siendo blanco, está obligado a vivir entre los indios, ¿no? Y así siempre, el joven que está después de los ríos profundos, el Ernesto mayorcito que está estudiando en Abancay, es un chico que ha llegado recién y está viviendo en un centro cerrado con gente que no conoce. Así. Entonces, ese tipo de literatura, yo pienso que es la gran literatura del Perú, porque es el Perú, es el reflejo de lo que ha pasado en el Perú en el siglo pasado, del gran fenómeno que ha transformado el país, que es la gran migración. El Perú es un país hecho de migrantes de adentro y migrantes inmigrantes que han venido de afuera. Entonces, para un peruano, ¿no?, es imposible, o al menos para un peruano de mi generación, creo, es imposible no sentir, ¿no?, esa corriente, ese forasterismo dentro. Para todos, por decir, en mi familia, no hay un solo familiar mío, de parte de mi madre y mi abuela, que vive en el Perú ahora. No hay uno solo, todos están fuera. Mi abuela pertenecía a la colonia española, entonces nosotros sabíamos de que estábamos en el Perú, pero podíamos estar también de paso y poder estar en cualquier otro sitio. Entonces, eso es, por ejemplo, cuando yo escucho hablar ahora a los jóvenes en el Perú o en mi ciudad de la identidad, que hay que recuperar la identidad, yo digo, pero ¿de qué identidad estamos hablando si este pueblo, este país lo han hecho los extranjeros y lo han hecho los migrantes? Entonces, yo, por decir que a los 26, 27 años que yo empecé a escribir, yo tenía claro que yo tenía que escribir sobre estos procesos que pasaban en el Perú. Y mi primera novela es una novela que está directamente enfocada en la gran migración, de una familia de migrantes que llega a este puerto y comienza a vivir y es destruida por la violencia, como toda una generación que se destruyó por la violencia, ¿no? Los hijos de esta familia, de estos migrantes, acaban muertos en el frontón o en uno de los penales de Lima, la noche esa de junio de 1986, en que las Fuerzas Armadas tomaron por asalto los penales. Entonces, todos esos fenómenos, ¿no?, de gente moviéndose, yéndose de un sitio a otro, yo creo que está en la literatura, no solo mía, sino de la gente que empezó a escribir más o menos en el tiempo en que yo empecé, ¿no?, de la gente de mi generación, de los escritores de mi generación. Y después yo sufrí algo que creo que también lo pueden sentir otros chicos de entonces, que es de que poco a poco el país que se estaba desarrollando se parecía menos al país que nosotros habíamos soñado en algún momento. Porque en el momento en que comenzaron a ver los atentados y los coches bombas y los apagones y los enfrentamientos, uno tenía siempre una esperanza, ¿no? Ojalá que el país, cuando pase esto, sea así o sea así y se encamine hacia uno. Entonces yo, cuando regreso al Perú, me doy cuenta de que nada de eso ha ocurrido, de que el país no se ha encaminado hacia la paz, hacia la reconciliación, sino que ahora estamos más polarizados y más enfrentados que en la época de Sendero Luminoso y en el MRTA. Y con un agregado de que la violencia de entonces ahora ha tomado las calles. Nadie tiene seguridad en las calles en el Perú. Hay un enfrentamiento atroz donde casi la vida ya no significa nada, ¿no? Porque te matan por un celular que vale 50 soles, por decir, o por cualquier tontería, ¿no? Hay un desprecio total de la vida. Por eso que, quizás saliéndome del tema, yo pienso que nosotros en el Perú perdimos una oportunidad, ¿no?,
que no se va a volver a repetir, que es cuando en el año 92 cayó Abdel Guzmán, perdimos la oportunidad de asentar un status quo post-bélico para encaminar una sociedad hacia la paz. ¿No? Los colombianos lo han intentado 2 veces. En el 90 con el M-19 y ahora con la FARC. Muchos están en contra de eso, pero la verdad es que si tú a la violencia no le das un cauce para que transite, no le abres la puerta, la violencia se mete por la ventana. Y los partidos que tú supuestamente derrotas militarmente no están muertos si no los derrotas ideológicamente, ¿no? Y eso pasó, ¿no? Con la izquierda radical en el Perú. Ahora se han metido por la ventana y no sabemos cómo lidiar con ellos. Así estamos. Pero bueno, el hecho es que todas estas situaciones me obligan a mí a ser más forastero que antes. Yo comencé a salir del Perú, ¿no? Ya en la década del 90, ¿no? Tuve estancias en otros países de Latinoamérica y en Estados Unidos, y después me he venido a Europa, a España, acá. Porque cuando yo llego al Perú estoy un mes y ya no puedo respirar. Ya no puedo respirar y lo único que me queda es escribir novelas sobre un tiempo o sobre una oportunidad que se perdió, ¿no? Y es casi como que cada día que pasa o cada vez que yo regreso veo que el país que yo soñé alguna vez se desdibuja, se desvanece, ¿no? Con eso no quiero ser pesimista. Habrán jóvenes ahora que se han criado después que yo, o están ambientados a esta realidad y pueden escribir quizá obras más optimistas o sobre un futuro que ellos se les presenta quizá de otra manera, ¿no? Pero creo que esta forma de salir y de buscar otros caminos nos hace de alguna manera, no solamente los escritores, sino a todas las personas, como decía Dilthey, ¿no? Personas que van a aprender de la vida, que hacen de la vida un aprendizaje. Entonces somos personas que llegamos a un sitio y tenemos que adecuarnos a la realidad, amoldarnos a donde está y aprender de esa realidad, ¿no? Somos personas que nos educamos y aprendemos de la vida, de lo que la vida nos va enseñando, porque la vida para nosotros comienza a ser una fuente de conocimiento, ¿no? Y ahí nos movemos y nos alimentamos de energías, de fortalezas para quizá dentro de poco estar en otro sitio y aprender a vivir y a movernos y aprender a producir y seguir así, ¿no? Entonces, esa es más o menos mi situación, ¿no? ¿La crees que tú vas a ir escribiendo sobre desde afuera? Yo Perú está reflejado, digamos, en tu... Yo considero que soy un escritor del Perú. Soy un escritor del Perú y en la medida de que, no necesariamente por haber nacido en el Perú, sino que escribo para el Perú. Escribo pensando que me van a leer los peruanos, que hay una comunidad que me puede leer y quizá interpretar, ¿no? Esto no significa que yo no pueda escribir un libro sobre Colombia, pero yo cuando escribo siempre pienso en el Perú. Pero pienso en el Perú en una diversidad, ¿no? Para mí no existen las sociedades homogéneas ni sintéticas, ¿no? Por eso Julia dijo, aunque no parezca, parece peruana. Yo no digo. No, cuando tú dijiste, parece peruana, ¿no? Políticamente correcto. Parece peruana, es tan peruana como cualquiera del Perú, porque en el Perú tenemos esa diversidad tan grande y eso yo creo que es nuestra riqueza. Esa es nuestra riqueza, ¿no? Ser igualito no nos enriquece, ser diferentes. Sí, yo creo que si quieres poner ahora sobre el sector... Me gustaría hacer, se me ocurrieron 2 comentarios generales mientras ibas hablando. El primero, no sé si está bien, Sí. que tomo... Ah, no, tome todo. Ahí está. 2 comentarios generales, uno literario. Estaba pensando cuando vos contabas
sobre el tema del forasterismo, etcétera, que en realidad es un muy buen tema para escribir. Lo estaba pensando en rasgos generales, no solamente en relación a nuestras realidades. Cuando uno se plantea escribir una historia, tiene que haber algún tipo de conflicto, ya sea un conflicto más o menos clásico, ya sea algo más naturalista, donde vamos a describir una situación conflictiva y vamos a hacer que personajes se muevan ahí, pero siempre tiene que haber un conflicto. No hay tantos conflictos que nos toquen a todos, y hay muchos que son muy cursis. Y por eso el tema del forasterismo creo que es un conflicto intenso que no cae tan fácil en la cursilería. Por eso por ahí estaba pensando todo esto mientras vos hablabas, que por ahí es un tema no solo bueno, sino que es un tema fácil. Por ahí somos medio vagos al colocarnos ahí. No es tan fácil, ¿verdad? Yo creo que a mí me interesa mucho eso, por lo menos yo me pongo como regla, intentar combatir mi cursilería de la manera más pero hay posible. Lukács, Georgi Lukács, tiene un tratado que se llama Teoría de la Novela. Entonces, él dio con un punto que yo creo que está en la línea que tú dices. En toda novela, ¿no?, tiene que haber un personaje conflictivo. Un personaje que no está adaptado a la sociedad ni a sus normas, siempre está en desacuerdo y yendo contra la corriente. Entonces, la novela, por eso, es en esencia problemática. Y la novela, por eso mismo, pensaba que no podía prosperar en una sociedad paradigmática, como las sociedades, por ejemplo, la sociedad soviética, ¿no?, donde es un mundo ideal y donde no pueden haber gente contestataria ni opositores, nada, ¿no? En un mundo ideal no hay personas desadaptadas que van contra la corriente, ¿no?, porque todo está normal y es edénico, ¿no? Entonces, pero en las sociedades reales, se puede decir, siempre hay personas que van contra la corriente, siempre hay personas conflictivas y siempre el ser humano es un ser, como decía Sartre, que está en permanente conflicto con su realidad, con su existencia, ¿no? Entonces, el ser humano es un personaje para la novela, ¿no? Y yo creo que no hay en el fondo temas cursis. Lo que hay en el fondo es la manera de contar ese tema, ¿no? Porque cualquier tema es novelable. No importa de qué se cuente, sino cómo se cuenta, ¿no? Yo creo que el cómo hace el qué, Sí. muchas veces. Puedes hacer un mini excursión nomás de Antes de seguir, yo quisiera darle la palabra a Julia para que un poco ella también exprese su punto de vista acerca de lo que ustedes vienen hablando o conversando. La otra cosa que, para aclarar un poco, para que no quede, tú sabes, que cuando dije que Julia no parece peruana, no lo decía en el sentido de No, yo no lo he tomado así. sino lo que yo me refiero de que ella tiene mucha historia de como migrante. Claro. O sea, ella vivió muchos años fuera del país, no solamente Argentina, como ya lo mencionó, en México, por ejemplo, vivió aquí en Alemania. En ese sentido lo decía, de que ella vivió más fuera del país, aparentemente, y tiene una otra experiencia como migrante. Y acerca de lo que están hablando ellos también, o sea, ¿cómo sería tu opinión? Yo no lo tomé por mi fisonomía, lo que dijiste. Lo veo con doble juego porque a Walter yo siempre lo tomo no como que tiene una doble ironía, sino triple, cuádruple. Hay que ver de qué lado está hablando, ¿no? Pero no lo tomé literal, ¿no? Para nada. Yo ya estoy aprendiendo mucho de él siempre. Y una de las cosas es todo lo que dice tiene una cara irónica, una cara seria y hay que verlo en contexto, no quería decir que me parezco. Justo me invitaron al Festival de Poesía de Berlín y uno de los temas que traté con mi moderadora fue que en el Perú nadie se parece a nada, ¿no? Porque ese era el juego de lo que dice Fernando. He pasado mucho por Chimbote porque mi tío tenía un bazar en el mercado y vivía en la calle de la entrada. Después del vivero hay una calle que va a la Plaza de Armas y tenía una casa de verano en Tortugas. Entonces los veranos a veces íbamos a Besique, a Tortugas y íbamos al vivero. Entonces yo decía, qué raro Chimbote porque hay, lo que tú dices, ¿no?, más yugoslavos o gringos que peruanos, ¿no? Era la gente que iba al vivero o
o la gente que iba a las casas de verano de tortugas, todos eran extranjeros, literal, rubio y ojos azules, ¿no? Y nunca voy a olvidar que mi tía era china también, y me acuerdo que decía, allá viven los Milanovic, allá viven los Krevi, los no sé qué eran, todo. Entonces yo decía, y los peruanos, ¿no? Porque ni los chinos, ¿no? Y no habían, ¿no? Entonces dije, bueno, Chimbote debe ser por puerto, que es justo este cúmulo de personas extranjeras que habitan ese lugar. Y creo que se ha dado un fenómeno en el Perú, esto de que nadie se parece a nadie, en general. No solo por la fisonomía, sino porque tenemos historias muy diferentes, muy entreveradas. Pero como también Fernando dijo, eso pasa en todo el mundo. He vivido en Argentina 8 años y no hay país, por más que ellos digan, sí, todos venimos de los italianos, europeos, hay argentinos chinos. Mi hija iba a estudiar chino en las tardes al barrio chino y eran argentinos nacidos en Buenos Aires, o sea, chinos nacidos en Buenos Aires que no hablan bien chino y son chinos argentinos y nadie habla de esa comunidad chino-argentina. Hay japoneses nacidos en Argentina, la María Kodama, la mujer de Borges, recontra argentina y es descendiente de japoneses. Hay una escritora muy buena, hay muchas escritoras descendientes japonesas. No sé cuándo viviste allá, pero desde Néstor Kirchner, que hizo un tratado con China, la comunidad china creo que es la más importante en Argentina. Bueno, entonces no es que son los italianos que bajaron de los barcos o los españoles, ¿no? Y alemanes. Yo hice mucho trabajo de gestión cultural con la comunidad alemana porque mi hija iba a un colegio que se llama la Cangallo Schule, que es la única escuela de Buenos Aires que no se afilió en la época de Hitler a los colegios alemanes. Fue independiente y queda en el barrio judío. Entonces, no sé si la conoces en Uriburu. Entonces, yo decía, acá hay de todo, ¿no? Y esto de que... Y también la gente de Salta, del Ande argentino, que está muy bien integrada y tienen otro tipo de integración a la gente del Ande peruano cuando llega a la capital y es subordinada o vista como menos. Yo he conocido salteños y jujeños en Buenos Aires tan orgullosos como mendocinos o de otro lugar, ¿no? Entonces yo dije, ellos han hecho un proceso distinto simplemente. Entonces ese cuento también de que la patria grande, que Latinoamérica es igual, no es igual. Es lo que decíamos antes con Colombia y con Argentina. Y por eso sí creo que es necesario pasar por la Argentina porque te da una perspectiva caleidoscópica de cómo se va armando la cosa cuando hay una estructura. Por más inflación que tengan los argentinos, por más que todo el mundo diga que el país se va, tienen una o sea, la cuestión fundacional argentina es espectacular. O sea, para toda Latinoamérica, incluso sobre Brasil, porque Brasil medio que se les va la mano a veces, ¿no? Así es tan todo bien y plum, se desmadra por ahí por un lado y Argentina se contiene porque tiene la cuestión fundacional. O sea, si ves en los colegios cómo leen a Sarmiento, cómo leen hasta el Pastorucito, ¿no? Que mi hija ha ido 4 años al colegio en Argentina y después a la escuela alemana. Yo digo, ya quisiera un peruano tener esa visión de Vallejo y no de que alguien te manda a leer algo que nunca entiendes. Muchos niños en Perú no saben qué cosas son los heraldos, ni siquiera se dan una idea qué son los heraldos negros. O sea, lo repiten y hacen para pasar el colegio, pero no hay esa profundidad de pensamiento de un niño argentino. O sea, un niño argentino sabe que el Pastorucito es tan símbolo nacional como la bandera y las Malvinas. O sea, hace unos links que un niño, y creo que tiene mucho que ver que al niño argentino se le permite contestar. Lo que decías, que no es, sabe que no es una sociedad edénica, sabe que va a haber bullying, sabe que va a haber un niño que se va a parar y de repente, no sé, va a hacer alguna tontería en medio de la clase, sabe que a algún niño le van a decir cabecita negra y el otro se va a parar y le va a decir cállate. O sea, todas estas cosas están como previstas en una sociedad pluriforme. Y creo que Perú, no sé por qué, quizá porque también ha tenido la idea de algo edénico, también como un marxismo mal entendido, hubo un momento en que dijo hay que igualar, hay que parecernos todos, en lugar de aceptar esa diversidad. Y allí empezó la debacle. O sea, no aceptas tu diversidad y ya fuiste, pues. Hay 2 corrientes, ¿no? No sé si tú, la corriente de la utopía andina, ¿no? que ha estudiado Flores Galindo, ¿no? Con la otra corriente de la diversidad, ¿no? Y yo creo que hasta ahora los peruanos, a pesar de ser tan diversos, seguimos creyendo de que
tuvimos un pasado esplendoroso en el imperio de los incas y que podemos algún día volver a eso, a una sociedad mayoritariamente indígena y mezclada pues con una economía comunista y cosas así locas, ¿no? Pero es algo que nunca se va a dar, ¿no? El mundo camina en otra dirección, el mundo está caminando hacia la diversidad y hacia nacionalidades pluriculturales, como la que hay, por ejemplo, en Francia, por decir, ¿no? Ahora la selección francesa de fútbol y de otros deportes no son galas, ¿no? Hay galos, pero están combinados con asiáticos, con africanos, con latinos. Con Acá todo. también en Alemania, ¿no? Hay africanos. También hay. Entonces el mundo está...